Vamos a ver cómo salimos. Ya estamos listos ya. Ok. Ya estamos listos para comenzar. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, le vengo a traer una de las clases que le estoy trayendo últimamente acerca de la salvación y todo lo que nosotros podemos hacer para continuar poder ser salvos, ¿no? Entonces, el tema de esta clase es por qué necesitamos el perdón de los pecados. ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué necesitamos el perdón de los pecados? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado y por qué la gente necesita perdón por la sangre de Jesucristo? Hay varias preguntas que lo voy a hacer aquí al principio, ¿no? De que el mismo texto, la misma clase que lo voy a hacer, van a ir respondiendo estas preguntas que estoy haciendo yo. ¿Puede el Evangelio vencer la culpa y el miedo a la alineación, el castigo eterno? El Evangelio ofrece salvación, gozo, esperanza y vida eterna. ¿Has investigado las enseñanzas bíblicas sobre la muerte de Jesús? ¿Le has permitido que cambie su vida y le dé esperanza y significado a la vida? A veces nos vemos en nuestras necesidades, de artículos que realmente nos beneficiarán si lo tuviéramos. A veces que estamos buscando artículos en nuestras vidas, a veces estamos buscando cosas que pensamos que nos van a beneficiar cuando los tenemos. O podemos perder nuestro aprecio por un artículo cuando los tenemos. O también a veces cuando ya tenemos ya lo que queríamos, perdemos ya el aprecio por las cosas que tenemos. Ya cuando lo tenemos ya, le perdemos el aprecio. Y eso son cosas de la vida, ¿ok? El propósito de este estudio es ayudarnos a apreciar más plenamente un regalo que todos necesitamos, pero que a veces no apreciamos. Entonces, ¿cómo es el título? Sabe que el título de la página esta, ¿no? Se llama el nombre que yo le puse a la página esta es Lo que recibí gratis, te lo doy gratis. Que el tema es acerca de la salvación y acerca de cómo uno podemos tener una relación con Dios. Entonces, fíjate cómo aquí el estudio que voy a dar hoy, ¿no? El propósito de este estudio es ayudarnos a apreciar más plenamente un regalo que todos necesitamos, pero que a veces no apreciamos. A veces a nosotros nos regalan cosas y no apreciamos el regalo que nos han dado. A veces no lo apreciamos, ¿ok? Y esta es una cosa que es un regalo de Dios para con todos nosotros y es gratis. Las cosas regaladas son gratis. Este regalo es el perdón de los pecados. Este es el regalo más bueno y más bonito que nosotros podemos tener en nuestra vida. Que este regalo es para el perdón de los pecados. Para ayudarnos a apreciar el perdón, consideremos las consecuencias del pecado. Entonces nosotros para poder apreciar, para nosotros poder apreciar el perdón de los pecados, nosotros tenemos que saber las consecuencias del pecado. Muchas personas enfrentan innecesariamente la culpa, el miedo, la alineación y el castigo eterno. Vamos a estudiar cómo nosotros podemos resolver mediante el perdón, cómo estos problemas pueden resolverse mediante el perdón.
mediante la sangre de Jesucristo, de acuerdo con el Evangelio, lo que resulta en gozo, esperanza, salvación y vida eterna. Tenemos varios problemas, tenemos varias cosas, ¿no? Y una de las cosas principales que nosotros tenemos es que por mediación del perdón de pecado, disculpen, por mediación del pecado, nosotros somos separados de Dios. Tenemos una separación de Dios por el pecado. El pecado nos aleja de Dios. ¿Ok? Eso lo podemos ver. El pecado de Adán y Eva lo separó de Dios. Ya no podía soportar su presencia, sino que buscaban evitarlo. Ya no querían ver a Dios, entonces trataban la manera de evitarlo a verlo. Entonces vamos a ir al texto aquí para que usted vea. Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Que aquí es donde Dios le dice a Adán que no podía comer del árbol de esa fruta, ¿no? Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, Dios le dijo a Adán que no podía comer de ese fruto, porque el día que comiera ese fruto, se iba a morir. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y entonces, ellos comieron. Entonces, todos nosotros lo sabemos. Entonces, ¿qué después que comieron, qué hicieron? Vamos a ver lo que hicieron. Esto está en el capítulo, en Génesis capítulo 3, versículo 8. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto en el viento de día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios, el Señor. Entonces se quisieron esconder después que comieron del árbol de la fruta prohibida. Quisieron esconderse. ¿Para qué? Para esconderse del Señor. Pero una cosa, ¿no? De que del Señor, de Dios, nadie se esconde, porque Dios está en todos los lugares y lo ve todo, y Dios lo sabe todo. ¿Ok? En el libro de Isaías 59, capítulo 59, versículo del 1 al 2, podemos ver que nuestros pecados e iniquidades nos separan de Dios, y tampoco Él no va a escuchar. Entonces lo vamos a ver en ese libro, en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 al 2, que podemos ver de que con Dios no le gusta el pecado de Dios. Los pecados que nosotros tengamos, eso nos va a separar siempre de Dios. Cuando usted tenga pecado, usted eso siempre va a tener separación con Dios, y Dios no lo va a escuchar. Mira cómo dice en Isaías capítulo 59, del versículo 1 al 2. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Fíjate, bien puede ver que la mano del Señor no está impedida para salvar. ¿Qué quiere decir? Que el Señor salva a todo el mundo. Ni sus oídos se han agravado para no oír, que el Señor le escucha. El Señor le escucha todo el tiempo, ¿ok? Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverse la espalda para no escucharlo. ¿Qué quiere decir? Que esos son los pecados de las personas, son los que han hecho de que Dios vire la espalda y no puedan tener una alineación con Él. Fíjate cómo dice aquí en esto: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverle la espalda para no escucharlo. ¿Qué quiere decir? De que Dios no le gusta el pecado. Dios ama a los pecadores, pero Dios odia el pecado. En Efesios 2:12 también podemos ver las personas en pecado. Las personas en pecado están en separación, están separadas de Cristo y sin Dios en el mundo. Eso lo vamos a ver en el libro de Efesios,
capítulo 2, versículo 12. ¿Qué quiere decir? Que mientras que tú estés en pecado, vas a estar siempre separado con Dios. Siempre, porque Dios no le gusta el pecado. Dios no le gusta el pecado. ¿Ok? En Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo, y entonces aquí, fíjate, él está hablando, esta carta se la escribió el hermano Pablo, se la escribió a quienes, a cristianos, a personas que ya están en la iglesia y que conocen a Dios. Entonces fíjate cómo le dice: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Le está diciendo que en el otro tiempo, antes que ellos conocieran a Cristo, ellos estaban separados de Dios y que vivían sin Dios y vivían sin esperanza. ¿Qué quiere decir? Que el pecado es lo que pone la división entre el hombre y Dios. Pero existe una cosa bonita, eso es el pecado. El pecado pone una división entre quién, entre Dios y el hombre. Pero existe una cosa mucho más bonita que esa, que el pecado. ¿Qué cosa es? El perdón. El perdón restaura nuestra relación con Dios. El perdón es lo que restaura nuestra relación con Dios. Y vamos a ir aquí al texto, al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 6. Fíjate cómo dice: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados con su sangre, seremos salvados de castigo por medio de él, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados como con él, mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos para su vida. ¿Qué quiere decir? Que el pecado te desalinea de Dios. El pecado te desalinea de Dios. Estás afuera de Dios. ¿Pero qué existe? Existe el perdón. Si Dios te perdona, entonces usted puede tener relación con Dios. Y entonces podemos tener relación con Dios por mediación de su Hijo Jesucristo. Fíjate aquí como dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 6. Vamos a empezar en el versículo 6, se lo voy a volver a leer para que vean. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Aquí dice que cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, entonces esta carta es a los romanos, se lo está diciendo, y prácticamente todas estas cartas que está escribiendo Pablo, ese la escribía a personas que ya conocían a Dios, personas que ya están en el reino de Dios. Entonces, como dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por pecadores. 7. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué versículo más bonito este, mira. Fíjate cómo dice: pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque nosotros somos pecadores. Y la muerte, y el pago de los pecados es la muerte. Entonces quiere decir que la muerte que nosotros teníamos que tener, la tuvo Jesucristo, para que todos nosotros pudiéramos tener relaciones con ¿quién? Con Dios. El 9. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. ¿Qué quiere decir? Que ya todos nosotros somos justificados. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Y que hemos sido salvados. Entonces que ya no tenemos castigo, Dios no nos va a castigar a nosotros. ¿Por qué? Porque el castigo de los pecados, ¿qué cosa es?
muerte en Jesucristo, con su sangre, Él murió por todos nosotros. ¿Ok? Y en el 10, fíjate cómo dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Aunque los pecados, fíjate, todos los pecados merecen un castigo. Aunque los pecados merecen castigo, pero Dios nos ama tanto a nosotros que envió a su Hijo a soportar nuestro castigo para que nosotros podamos ser salvos. Fíjate, todos los pecados merecen un castigo, pero Dios mandó el amor que Dios tiene por todos nosotros, que Dios trajo a su Hijo para que se muriera por todos nosotros. ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos salvos y todos nosotros podamos tener relación ¿con quién? Con Dios. Fíjate aquí lo que dice en el libro de Efesios. En el libro de Efesios tiene relación con esto que estoy hablando yo ahorita mismo, ¿no? En el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 13, fíjate cómo va a decir, aunque nosotros estábamos separados y lejos de Dios, podemos acercarnos por la sangre de Cristo y tener acceso al Padre. Aunque nosotros estábamos lejos, ¿no? Pero ahora todos nosotros podemos tener acceso con Dios. ¿Por qué? Por mediación de la sangre de Jesucristo. Nosotros podemos tener acceso al Padre por el Hijo. ¿No me entiendes? Eso lo vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13. Y dice así, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la sangre de Cristo, que es Cristo, el sacrificio de Cristo, que Cristo se murió por nosotros, por eso es que nosotros podemos tener ahora una relación con Dios. También en este mismo capítulo, Efesios 2, versículo 17 al 19, fíjate lo que dice. Él vino y a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. ¿Qué quiere decir? De que Jesucristo vino y le habló a las personas acerca de la salvación, a los mismos que estaban cerca, que a las personas que estaban lejos, que en estos momentos somos nosotros que estábamos lejos. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos acceso al Padre, todos nosotros podemos llegar al Padre, todos nosotros podemos tener relación con el Padre, todos nosotros podemos hablar con el Padre. ¿Por qué? Por mediación de Jesucristo. ¿No entiendes? Podemos hablar con el Padre en un mismo espíritu. ¿Por qué? Por mediación de Jesucristo, que Jesucristo se murió en la cruz por todos nosotros los pecadores. ¿Ok? En el 19, mira cómo dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni abenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso se lo está diciendo Pablo. ¿A quién se lo está diciendo? A la gente de Efesios que son cristianos, y le está diciendo, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni abenecidos, sino conciudadanos de santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que ya tú tengas relación con Dios, a la vez que tú seas salvo, ya tú eres miembro de la familia de Dios. Eres miembro de la familia de Dios. Nuestras malas obras, todas las cosas malas que nosotros hayamos hecho y que hacemos, nos convierten en enemigos y nos separan de Dios. Todas esas cosas, las cosas malas, de todas las cosas malas esas que nosotros hacemos y que hemos hecho, esas cosas nos separan de Dios. Pero a través de la muerte de Jesucristo podemos tener una reconciliación con Dios. Por Jesucristo nosotros podemos tener una reconciliación con Dios. Entonces mira, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 21 al 23. Dice así, y también ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos tanto en sus pensamientos
como en sus acciones, ahora lo ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselo a sí mismo santos, sin mancha e irreprochables. 23. Siempre y cuando en verdad permanezca cimentado y firme en la fe, inamovible en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Fíjate qué cosa más linda aquí. Dice en su cuerpo, en el cuerpo de quién? De Jesús, por medio de su muerte, para presentar, por medio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo nos presentaba a todos nosotros sin mancha e irreprensible y santo, para nosotros poder tener una relación con Dios. Eso fue lo que hizo la muerte de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados para que todos nosotros pudiéramos tener una relación con ¿qué? Con Dios. En el 23, fíjate qué cosa más linda dice aquí en el 23. Fíjate cómo dice aquí en el 23, ¿no? Colosenses capítulo 1, el versículo 23. Fíjate cómo dice: siempre y cuando en verdad permanezca cimentados y firmes en la fe. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando uno se sienta cimentado, ¿qué quiere decir cimentado? Que es la base, ¿tú me entiendes? Y firme en la fe, que uno tiene que tener fe, inamovible en la esperanza del evangelio que ha recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Pablo era el ministro. Pablo hablaba mucho acerca del evangelio. Pablo hablaba mucho acerca de lo que Dios y Jesucristo han hecho por todas las personas, y especialmente por él, porque si ustedes saben bien que Pablo se llamaba Saulo, y él perseguía a la iglesia. Él perseguía a la iglesia. Él es un ejemplo bueno que nosotros podemos ver para que vean, para que nosotros veamos de que Dios perdona a todo el mundo. Dios perdona a todo el mundo. Mientras que usted se sienta culpable y usted se sienta con los deseos de ser perdonado, Dios lo va a perdonar. Sin duda, las graves consecuencias del pecado deberían llevarnos a ver nuestra necesidad de perdón. ¿Qué quiere decir? Si nosotros sabemos que nosotros hemos hecho cosas malas, que tenemos que tener la necesidad de saber de que necesitamos un perdón. Habiendo obtenido el perdón, debemos continuar viviendo fielmente para poder continuar en la comunión de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios ya te perdona a ti, te perdone de tus pecados, debemos continuar viviendo fielmente para continuar en la comunión con Dios, porque Dios no le gusta el pecado. Entonces nosotros tenemos que tratar la manera de no pecar. Y sí, nosotros pecamos, pero cuando nosotros pecamos, nosotros se lo tenemos que confesar a Dios, y Dios, que es muy bondadoso, muy misericordioso, Dios nos va a perdonar por los pecados, ¿ok? Otra cosa que sucede, la alineación entre seres queridos, también existe la alineación entre los seres queridos, la alineación entre los seres queridos, entre los primos, los hermanos y entre todas las personas que nos rodean. Aparte de que nosotros sufrimos, tenemos alineación con Dios, también tenemos alineación entre nosotros mismos. ¿Por qué? Por mediación del pecado. Y la alineación entre seres queridos, el pecado, es una barrera entre los seres queridos, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Los esposos y las esposas pueden verse alineados por maltrato, por adulterio, por alcoholismo. Puede haber amargura, disputa e incluso hasta divorcio. Ya ahí existe una alineación. ¿Ya tú me entiendes? Existe una alineación cuando hay adulterismo, cuando hay maltrato de palabra, cuando hay alcoholismo, cuando hay amargura, cuando hay disputa, que conlleva ¿qué? Al divorcio. Eso es una alineación que existe entre nosotros mismos. ¿Tú me entiendes? Que estamos pecando entre nosotros mismos.
Nosotros pecamos con Dios, hacia Dios, y nosotros pecamos entre nosotros mismos. ¿Ok? Los padres y los hijos pueden tener conflictos. Los padres pueden ser poco amorosos, abusivos, tercos y egoístas, como el hijo pródigo. Los niños pueden rebelarse o involucrarse en una conducta inmoral. Vamos aquí al texto de Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 13. Vamos a ver lo que dice el texto. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada allí, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. ¿Qué quiere decir? Había 2 muchachos, un padre, eso es para que usted vea que el pecado existe también entre la familia, entre las personas, existe el pecado también. ¿Qué hizo el niño? El niño le pidió sus cosas, su bienestar, sus bienes, se lo pidió al papá. ¿Tú me entiendes? Entonces el padre le repartió los bienes, se los dio. Ok, tú los quieres, yo se los doy. Y entonces el niño, después de un tiempo, cogió y se fue de la casa y se cogió y despiló todos sus bienes y todas sus cosas, la gastó. Y muchos de nosotros que conocemos la historia esa, sabemos lo que sucedió. ¿Ok? Pero así es una de las formas en que nosotros pecamos entre nosotros mismos. Y nosotros pecamos con nuestros hijos, nosotros pecamos con nuestros padres, nosotros con nuestras novias, con nuestro esposo, con nuestras esposas. Y pecamos entre nosotros mismos, entre los mismos hermanos también. Entre los mismos hermanos también pecamos también. ¿Tú me entiendes? Y eso no es bueno. Los niños de una familia pueden sentirse alineados debido a los celos, el egoísmo, el engaño o el odio. La alineación también puede ocurrirse en la iglesia. En la iglesia también se puede ocurrir la alineación. O entre amigos puede haber error religioso, mentiras, calumnias, celo, orgullo, prejuicio racial, terquedad y muchas cosas más. Eso también puede suceder en la iglesia. Vamos a ir aquí al libro de Santiago, capítulo 3, vamos a comenzar en el versículo 14. Fíjate cómo dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende del alto, sino es que es de terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Fíjate qué cosa más linda está diciendo aquí el hermano Santiago. Fíjate lo que está diciendo aquí el hermano Santiago, ¿ok? De que donde existe envidia, en donde existe divisiones, en donde existe todo ese tipo de cosas, se está pecando. Y eso sucede en las iglesias también. Eso sucede en las iglesias. Y entonces, ¿qué sucede cuando eso? ¿Qué es lo que sucede? Que el fruto, ¿qué es lo que sucede cuando está sucediendo eso? ¿Ok? Mira lo que sucede. Pero la sabiduría que viene de lo alto, es ante todo pura y además pacífica y amable, benigna, llena de compasión. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría que todos nosotros debemos tener, que nosotros adquirimos, tú me entiendes, por mediación del evangelio, no viene por el egoísmo, no viene por ¿qué?
por la rivalidad, no viene por las confusiones, no viene por la envidia. Esas son cosas mundianas, son cosas del pecado. Entonces eso es para que usted vea también que entre nosotros los cristianos, también nosotros pecamos. ¿Tú me entiendes? Entonces el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Fíjate, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Jesús es paz, Dios es paz y nosotros estamos en la paz y nosotros estamos trabajando por la paz. Sí que debemos hacer, sembrar las cosas en paz. ¿Para qué? Para poder recoger paz. Fíjate también como dice aquí en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos a empezar en el versículo 11. Pero cuando Pedro, fíjate lo que sucede aquí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. Pablo que está diciendo lo que estaba haciendo ¿quién? Pedro. Vamos a ver lo que hacía. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacob, comían con los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos comían, Pablo se sentaba a comer con personas que eran de otras nacionalidades, con los gentiles. Pero entonces cuando venían los judíos, ¿tú me entiendes? Cuando venían los judíos, ellos cogían y no se sentaban con los gentiles, se sentaban con los judíos nada más. Vamos a ver lo que dice ahora Pablo, lo que le va a decir por eso. ¿Me entiendes? Y en esa simulación participaron también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Bernabé también fue arrastrado, hacía lo mismo que estaba haciendo Pedro, que estaban haciendo él, que no, cuando venían los judíos, ellos comían con los judíos y no se sentaban con quién, con los gentiles. Entonces cuando los gentiles estaban, ellos se sentaban con los gentiles. Cuando los judíos no estaban, ellos se sentaban con los gentiles, pero cuando los judíos venían, no se sentaban con los gentiles, nada más que se sentaban al lado de los judíos. Y esa era una hipocresía. 14. Pero cuando vi, fíjate lo que dice aquí Pablo, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, porque obligas a los no judíos a ser judíos. Se lo dijo por lo claro. Fíjate, pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos. ¿Por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? ¿Tú me entiendes? Lo que estaba haciendo Pedro era un pecado, era una cosa mala. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Se lo dijo. Pero mira, actualmente, ¿qué sucede? Cuando usted le habla a cualquier hermano, así, le dice la verdad, así, se ofenden y se ponen bravos. ¿Pero por qué? Si tú estás haciendo una cosa mala, tú tienes que comprender que lo que te están diciendo no está correcto, lo que tú estás haciendo. Entonces tú tienes que comprender que estás haciendo una cosa mal. Pero muchas veces, cuando nosotros nos regañan, nos quieren decir que estamos haciendo una cosa mal, no lo queremos comprender. Entonces, vamos a ver. También en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice así: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparte de ellos. Fíjate lo que está diciendo aquí el hermano Pablo. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos.
Las personas que están formando divisiones en las iglesias, ¿tú me entiendes? De esas personas uno tiene que apartarse. Sí, son hermanos y que sé cuándo, pero uno tiene que apartarse. ¿Por qué? Porque si no usted va a ser cómplice de esas divisiones, hasta usted mismo puede llegar a ser dividido por estar con esa persona, porque está pecando. Formar divisiones en la iglesia, los que forman divisiones están pecando. Entonces, si tú te unes a las personas que le gusta formar divisiones, usted está pecando también con. Entonces, fíjate como dice aquí, y que se aparten de ellos, que se aparten de ellos. ¿Ok? El pecado puede causar todas estas tragedias entre personas que deberían amarse unas a otras. Fíjate, el pecado, todos estos problemas, todas estas cosas, lo provoca el pecado. El pecado puede causar todas estas tragedias entre personas que deberían amarse unas a otras. Todos nosotros deberíamos amarnos unos a los otros, pero cuando estamos cometiendo un pecado, no nos estamos amando. Y Dios es amor. Y Dios quiere que todos nosotros seamos como Él. ¿Tú me entiendes? El perdón reúne a los seres queridos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú perdonas, tú reúnes a los seres queridos, a las personas que te quieren a ti, vienen a ti porque tú los perdonaste. Tú los perdonaste. Entonces el perdón reúne a los seres queridos. Como mismo perdón usted ha podido tener relación con Dios. El perdón reúne a los seres queridos. Entonces el perdón tiene mucho valor que el pecado, mucho más valor que el pecado. ¿Ok? En estos casos debemos buscar perdón, no solo de Dios, sino también de las personas a las que ofendimos. Y aquellos que han sido agraviados deben estar dispuestos a perdonar. Que fíjate lo que está diciendo aquí, que el perdón es lo más fundamental. Y prácticamente el perdón viene de Dios, brother. El perdón viene de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y a todos nosotros nos gusta imitar a nuestros padres. Vamos a imitar a Dios. Vamos a imitar a Dios en cuanto a lo que sea el perdón de los pecados. Aunque aquellos. Y entonces si la persona que nosotros le pedimos el perdón por las cosas malas que nosotros hemos hecho, si no nos quieren perdonar, ya eso son asuntos de ellos. Esas personas deben estar dispuestas a perdonarnos. ¿Me entiendes? Pero si no nos quieren perdonar, ya eso es asunto de ellos. El asunto de nosotros es pedirle perdón a todas las personas que nosotros le hayamos hecho alguna cosa mala. ¿Me entiendes? Si tú no le pides perdón a una persona que tú le hayas hecho una cosa mala, te estás haciendo mucho más grande que Dios. Y si usted no perdona a una persona que le está pidiendo perdón, usted está haciendo mucho más grande que Dios, porque Dios perdona. Y si usted no perdona, usted está haciéndose mucho más grande que Dios. Mire, en el libro de Lucas, el hijo pródigo confesó que había pecado, tanto al cielo como contra el Padre. Eso fue el hijo pródigo. Él confesó eso. Él lo confesó y eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 15, vamos a comenzar en el versículo 18 y vamos para que usted vea lo que le estoy diciendo. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó, regresó con su padre, y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Todos nosotros sabemos la parábola esa. Todos nosotros sabemos eso del hijo pródigo. Todos nosotros lo sabemos. Sabemos lo que sucedió, lo que vino adelante, lo que vino detrás. Pero lo que podemos ver es de que el hijo se dio de cuenta que había cometido un pecado, que había pecado
con Dios y que había pecado con el papá. Y fue y se arrepintió. ¿Y el papá qué hizo? El papá lo perdonó. El papá lo perdonó. Y ustedes saben después que el otro hermano no se puso celoso y que se fue ese cuadro. Pero bueno, la lección es aquí que le estoy dando yo es de que nosotros, cuando cometemos un error, nosotros debemos pedir perdón. Y si a nosotros cometen un error contra nosotros, nosotros tenemos que perdonar a esas personas que han venido y han hablado con todos nosotros acerca del perdón, acerca del error que han cometido. Entonces, las cosas, la medicina del pecado es el perdón. La medicina del pecado es el perdón. Y el pecado, nosotros podemos encontrar el perdón a través de quién? De la sangre de Jesucristo que se murió por todos nosotros. El pecado pone una barrera infranqueable entre nosotros y las bendiciones espirituales que Dios ofrece. No podemos atravesar esa barrera ni rodearla, debajo o atravesarla. La única manera de recibir las bendiciones que Dios es que esa barrera del pecado sea destruida. El único poder que existe para destruir es la sangre de Jesús. El único que puede destruir la barrera esa que existe entre nosotros y el pecado y con Dios es Jesús. Por mediación de Jesús es que todos nosotros podemos tener una relación con Dios. Entonces usted está cometiendo pecado, usted le gusta hacer pecado, usted le gusta hacer las cosas malas. Arrepiéntase y venga hasta donde está Dios, que Dios lo va a aceptar a usted. Dios acepta a todo el mundo, siempre y cuando usted venga y le pida perdón. Y eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros tengamos una relación con Él. Y fíjate si Él quiere eso, que Él dio a su hijo, a su único hijo, para que se muriera por nosotros. ¿Quién de nosotros ha hecho algo de eso así? ¿Quién de nosotros sacrifica a su hijo, sacrifica cualquier cosa para que la gente pueda tener relaciones con todos nosotros? Dios sacrificó a su hijo, a su único hijo, que lo amaba mucho, para que todos nosotros hoy pudiéramos tener una relación con él. Entonces lo que quisiera es decirle de que Dios siempre está listo y está con los brazos abiertos esperándole a usted, para que usted venga a Él. Y el perdón, la medicina de los pecados es el perdón de Dios, que lo podemos encontrar solamente a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok?